Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es Ingrid María Montes Martínez, estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, modalidad virtual. A continuación, les voy a hablar sobre los precursores de la pedagogía infantil. Aquí tenemos una línea de tiempo, la cual, a medida en que estos grandes autores han ido iniciando sus aportes a la educación, pues así se irán mencionando cronológicamente. Cuando hablamos de precursores de la pedagogía infantil, nos remontamos hace muchísimos años atrás. En esta ocasión, pues, vamos a mencionar la época clásica y antigua. En esta época, los grandes pensadores que se destacaron fueron Aristóteles y Platón, en el que nos dicen o fundamentan que la educación, más que todo en esa época, se orientaba hacia el valor que se le daba al infante, como esa contribución hacia el futuro de la sociedad, ¿sí? En la medida en que se educaba al infante, eso traía beneficios eh, posteriormente a las sociedades en que éste hacía parte. Nos encontramos también a Quintiliano, más que todo en el siglo I. Este autor defiende lo que tiene que ver con la importancia de la parte afectiva dentro de la educación de los niños. En 1557 encontramos a San José de Calasanz. Este fue el creador de la enseñanza escolar graduada por niveles y ciclos. Fue el fundador de las primeras escuelas cristianas en Europa. Tenemos en 1592 a Juan Amós Comenio. Este autor manifiesta la noción de la escuela universal y unificada. O sea, le da unas características a la escuela muy similares a las de la escuela pública, en la que se deja un poco atrás ese tradicionalismo o influencia de la iglesia dentro del proceso educativo de los niños. En 1651 encontramos a San Bautista de la Salle. Este personaje se destacó muchísimo por fomentar la educación para los niños más pobres. Incluso llegó a ser patrono de los educadores de la primera infancia y la juventud. Juan Jacobo Rousseau en 1712 implementa la educación infantil en el cuadro familiar. Este autor defiende lo que tiene que ver con la parte inicial de los niños, por ende manifiesta que en la escuela lo que se da es una estructuración o continuidad de lo que el niño ya propiamente aprende desde el hogar, mediante el cuidado de sus padres, que son los primeros cuidadores o con los que el niño inicialmente tiene su contacto directo. En 1740 encontramos a Jan Oberlin. Este se destaca porque dice que es importante la escolarización de los niños y niñas de las clases pobres y trabajadoras, aprovechando que en esa época pues se dio lo que tiene que ver con la revolución industrial, donde se vio necesario utilizar este tipo de estrategias para los más desfavorecidos y con ello minimizar lo que tiene que ver con aspectos de delincuencia y otros pues aspectos negativos que surgen en las sociedades. Joan Pestalozzi en 1746. Bueno, este pedagogo afirma que el niño está envuelto en el proceso educativo desde que nace. Por eso destaca también el papel de la madre dentro del desarrollo formativo y educativo pues, de los niños. También junto a Jan Oberlin aprovecha lo que tiene que ver con esa revolución industrial
Incluso da clases a los niños desde las fábricas donde él trabajaba, y pues todo eso lo llevó a construir en sí esa vocación por la enseñanza. En 1771 encontramos a Robert Owen, que es el promotor de la educación de niños huérfanos y a niños de las madres que trabajaban en sus molinos. Digamos que estos tres autores tienen esa característica en común, que se enfocaban en la parte, en la población más vulnerable del momento. En 1782 encontramos a un importante personaje, no quiere decir que los demás no lo sean, pero este sí marcó un gran impacto dentro de lo que tiene que ver con la educación infantil, que es Friedrich Froebel, considerado el padre de la educación preescolar, porque fue el fundador de la primera escuela de preescolar, que fue el Kindergarten, así se llamó pues su teoría o su aporte a la educación. En él destaca la parte de el juego por medio de los cuerpos geométricos, a los cuales denomina dones o regalos. Dicen que los maestros deben ser accesibles y amistosos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde según su teoría del paidocentrismo, el niño o la niña pasan a ser ese centro en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Busca potenciar lo que tiene que ver con las sensaciones, las percepciones, para estructurar el pensamiento desde la primera infancia. Da importancia a lo que tiene que ver con la libre expresión del alumno y estimula la parte creativa, participación social y la motricidad propia de los niños. Pasamos ahora con el siguiente personaje. Aquí nos encontramos dos, desde más o menos entre 1866 y 1870, nos encontramos a las hermanas Agassi, Rosa y Carolina Agassi. Ellas son las creadoras de la metodología agassiana, en la cual dos instrumentos pedagógicos se consolidaron, que fueron el museo didáctico y las contraseñas. Ellas basaron toda su metodología encaminada a fomentar en las escuelas unos espacios similares a los del hogar, utilizando materiales que los niños propiamente usaban en las casas y a los que nosotros de pronto denominamos reciclaje, con el fin de que los niños se familiarizaran y esa transición del hogar a la casa fuera mucho más adecuada y pues tuviera mejores resultados de forma más fácil para los niños. Las contraseñas tenían que ver que utilizaban esos objetos para clasificar ciertos objetos dentro del aula de clase. En 1870, bueno, aquí vamos a mencionar también en 1860 a las hermanas Millán, ¿sí? Ellas crearon el famoso sistema de escuela Bradford. Fueron las promotoras de lo que tiene que ver a la importancia del bienestar integral de los niños, partiendo desde lo fundamental que es la alimentación escolar, ¿sí? También destacaban ese ambiente familiar y maternal dentro de las escuelas infantiles. Bueno, ahora sí, en 1870 nos encontramos a María Montessori, que creó la casa de dei bambini. Ella misma incluso, debido a que tuvo la oportunidad de tener ciertas capacitaciones o formación con poblaciones con ciertas dificultades o diagnósticos especializados, ella generó un gran número de recursos didácticos que hoy en día son
muy utilizados a nivel de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 1871 mencionamos a Ovide de Crowley. Este considera que los niños deben estudiar para desarrollarse en sociedad y deben prepararse para ejercer su derecho democrático. Esto lo resume él en su popular frase de educar a los niños para y por la vida, donde ellos son los principales protagonistas de el desarrollo en la sociedad en que viven, ¿sí? Y también agentes incidentes en el adecuado desarrollo de la misma, porque son los responsables de la elección de los candidatos gubernamentales y todo eso. Celestín Freiner, en 1896, promueve lo que es el descubrimiento y el logro del conocimiento del niño a través del ambiente natural. Destaca muchísimo la parte natural como ese proceso de cuidado que se genera en la parte de la naturaleza y cómo lo asemeja al cuidado que se deben tener en los niños en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, hay muchísimos más precursores de la pedagogía infantil, pero eso es una breve narración e historia de algunos de ellos. Muchísimas gracias.